Era una de esas noches en las que el silencio en la casa parecía más denso, como si el propio aire se moviera más lentamente. La temperatura era templada, pero podía sentir el peso de la soledad llenando los rincones de cada habitación. El reloj en la pared marcaba las 3 de la madrugada y Jake aún no había llegado. Normalmente, él estaba en casa mucho antes de esa hora, contándome sobre su día mientras nos sentábamos a la mesa, comiendo lo que yo había preparado. Pero hoy, las horas se arrastraban de manera desconcertante. Estaba en la cocina, como de costumbre, distraída con los utensilios y los pensamientos que me envolvían. No debía preocuparme tanto. Me había dicho que volvería tarde, algo sobre un caso difícil. Pero la inquietud parecía crecer con cada minuto. El reloj parecía burlarse de mí, girando lentamente, como si me recordara lo poco que podía controlar lo que estaba ocurriendo afuera. Miré una vez más el teléfono, pero no había mensajes ni llamadas. Nada. Él nunca dejaba de responder, ni siquiera en momentos de tensión. La casa, que normalmente nos envolvía con su luz suave y acogedora, ahora parecía una prisión. Miré las ventanas, oscuras y silenciosas, tratando de no dejar que el miedo se apoderara de mí. La calle estaba desierta. Lo único que rompía el silencio era el sonido de las hojas arrastradas por el viento, deslizándose por las aceras vacías. La tensión era palpable, y una sensación extraña comenzó a extenderse por mi cuerpo, como si algo estuviera a punto de suceder. Algo que no podría evitar. Decidí dar un paso adelante. Tomé mi teléfono, y sin pensarlo 2 veces, comencé a rastrear la ubicación de Jake. Sabía que probablemente estaba en alguna misión. Nunca le gustaba contarme los detalles, siempre asegurándome que todo estaba bien, pero sentía que esta noche era diferente. El escalofrío en mi espalda lo decía. Cuando finalmente encontré su ubicación, el nudo en mi garganta se apretó. Estaba en una zona aislada, lejos de su ruta habitual. Esto no era bueno. No recordaba otra ocasión en la que se hubiera aventurado por allí, especialmente a esta hora. Sabía que no debía hacerlo, pero no pude evitarlo. Marqué su número, sin dudar, mi voz comenzando a temblar mientras lo llamaba. El silencio que siguió fue más de lo que pude soportar. Lo intenté de nuevo, y nada. Solo silencio. La angustia me consumía de una manera que nunca imaginé. Mi cuerpo estaba tenso, cada músculo contraído en una lucha silenciosa contra el miedo. Sabía que estaba en algún lugar y algo no estaba bien. El dolor en mi pecho era intenso y mi mente comenzó a funcionar a una velocidad desesperada, buscando explicaciones para todo. En momentos como este, te preguntas si estás imaginando cosas o si estás a punto de verte envuelta en algo que lo cambiará todo. Y entonces, sin quererlo, estaba más involucrada de lo que pensaba. El teléfono vibró en mi mano y la ubicación apareció nuevamente. Esta vez, pude ver el lugar exacto. Ahora sabía dónde estaba. Estaba en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. No recordaba haber oído hablar de ese lugar antes. Pero lo que sentía no era solo incomodidad. Era algo mucho peor, algo que no podía identificar, pero que me hizo presionar el botón para llamar a la policía. Jake está en peligro, pensé. Algo ha sucedido. No sabía qué más hacer. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero una cosa era segura. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Necesitaba actuar. La llamada con la policía se interrumpió abruptamente, como una alarma en mi mente. El vacío en el teléfono era un eco de todos mis pensamientos, resonando con una intensidad dolorosa. No sabía qué más hacer. No sabía qué pensar. Solo sabía que no había tiempo. Cada segundo que pasaba me hacía sentir más distante de Jake, más impotente ante lo que estaba ocurriendo. Algo estaba muy mal, y no podía hacer nada, excepto esperar. Intenté llamarlo nuevamente, pero el teléfono no respondía. Otra vez, el silencio. Sentía el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, como si cada latido fuera un recordatorio de la distancia entre nosotros. El rastreo seguía mostrando su ubicación, pero eso no me tranquilizaba. Era como una maldición, mostrándome dónde estaba sin que pudiera alcanzarlo. La casa estaba aún más silenciosa ahora. El sonido del viento golpeando las ventanas parecía amplificado, como si intentara decirme algo, advertirme. Miré el reloj en la pared. Las horas pasaban y la madrugada se imponía. Ya pasaban de las 4 y la tensión en mi cuerpo solo aumentaba. Necesitaba respuestas,
y cuanto más intentaba buscarlas, más sentía que me hundía en este abismo de incertidumbre. Por más que intentara racionalizar, una sensación de terror se extendía por mi cuerpo. Jake no era del tipo que se metía en problemas como este. Nunca. Era cauteloso. Siempre mantenía el control de las situaciones, sabía qué hacer, qué decir. Pero ahora, algo era diferente. Estaba en un lugar remoto, envuelto en algo que no podía comprender. La sensación de impotencia me envolvió y, en un impulso, decidí llamar a la policía una vez más. «Por favor, ayúdenme», susurré al teléfono, con la voz apenas saliendo. La persona en la línea me pidió calma, algo imposible de lograr. Ya no sabía qué era la calma, ya no sabía cómo lidiar con el miedo que me consumía. Las palabras del operador eran vacías, como si me hablara de algo ajeno a mi vida, de un caso más. ¿Qué estaba ocurriendo allí? ¿Por qué nadie sabía nada? La llamada se cortó con un clic. Ya no sabía en quién confiar. Mi mente estaba en pánico, girando como una rueda sin control. Necesitaba entender qué había encontrado Jake esa maldita noche. Corrí hacia la computadora y comencé a teclear frenéticamente, intentando descubrir algo sobre ese almacén. El nombre no me decía nada, no había registros de actividad allí, pero el rastreo era claro. Él estaba allí. Lo sabía, y por más que intentara convencerme de que estaba exagerando, algo dentro de mí me decía que tenía razón, que ese era el momento decisivo, el punto de no retorno. Mi mente estaba en ebullición. ¿Qué estaba pasando con Jake? ¿Qué había descubierto? Los niños secuestrados, la red criminal. Ni siquiera sabía lo que todo aquello significaba. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Él estaba en peligro. El hombre que amaba estaba en peligro, y no podía quedarme de brazos cruzados. Cada segundo que pasaba, más distante parecía. No sabía qué sucedería después, pero sentía que mi vida estaba a punto de volverse irreversible, y el miedo se convirtió en una necesidad inmensa de actuar. No podía esperar más. No podía ser la esposa que solo espera, que se queda impotente ante el peligro. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Respiré hondo y volví a mirar el rastreo. El almacén, aún allí, solitario en medio de la oscuridad. Algo dentro de mí se rompió. Él estaba allí y no podía hacer nada. ¿O sí? El silencio me consumía. Un tipo de silencio que parece devorar todos los sonidos alrededor, volviendo hasta los propios pensamientos demasiado pesados para soportar. Estaba sola en la casa, con el teléfono en la mano, sin saber qué hacer, sin saber cómo actuar. El tiempo se arrastraba, cada segundo más largo que el anterior. Cada minuto que pasaba, Jake parecía más distante. Más lejana me sentía de todo lo que él representaba para mí. No había respuestas, solo más preguntas, y el miedo seguía devorándome desde dentro. Cada intento de llamarlo o contactar a su equipo era en vano. El silencio era una daga fría, cortando la frágil esperanza que aún quedaba en mí. El teléfono seguía mudo, la pantalla negra mirándome con la indiferencia de una sentencia de muerte. No entendía. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo podía no responder? Jake siempre estaba allí, firme, constante. Ese hombre, con su calma imperturbable, con su sonrisa que decía todo sin necesidad de palabras. Ahora estaba perdido en algún lugar, y yo no podía alcanzarlo. La casa, que normalmente me envolvía con su aroma familiar y acogedor, ahora se sentía extraña. Cada sombra parecía más amenazante. Cada crujido del suelo de madera sonaba como una advertencia de que algo estaba por suceder. No quería, pero volví a mirar el reloj en la pared. Casi las 5 de la mañana. Esto no tenía sentido. Siempre llegaba antes, siempre. El hecho de que aún no hubiera regresado no era solo preocupante, era alarmante. Y mientras el tiempo pasaba, la sensación de que la noche se estaba convirtiendo en una pesadilla real se hacía más fuerte. Dejé de intentar racionalizar. Ya no servía convencerme de que solo estaba exagerando. No era solo una intuición. Era algo más profundo, una sensación visceral, como si el mundo a mi alrededor estuviera cambiando y yo me estuviera quedando atrás, sin entender qué estaba pasando. Necesitaba actuar. Lo sabía, pero al mismo tiempo el miedo me paralizaba. Sentía el peso de la incertidumbre aplastándome.
El rastreo seguía allí, persistente, inmutable, mostrándome la ubicación de Jake todavía dentro de ese almacén abandonado. La zona era aislada, sin vida, y el único sonido que podría surgir allí sería el eco de algo mucho más grande, algo terrible. ¿Pero qué era? ¿Qué había encontrado exactamente? Ya no podía esperar más, no podía quedarme allí sin hacer nada. Cada segundo se sentía como una eternidad. Los niños que estaban allí, el peligro que corría él, todo parecía acumularse en una montaña de desesperación. Intenté llamar nuevamente a la policía. El operador respondió de manera automática, pero sus palabras se desvanecieron en -900. El vacío de mi pánico. Me pidió que me calmara, habló sobre procedimientos, pero al escuchar su voz fría y distante, me di cuenta de que no veía la urgencia. No podía esperar, no más. Mi cuerpo temblaba y mis manos estaban sudorosas, pero de alguna manera logré marcar el número de la central de operaciones. Necesitaba respuestas, necesitaba acción. Él está allí, dije al oficial que respondió, mi voz ahogada por la tensión. Jake está en peligro, los niños están en peligro. ¿No lo entiendes? Algo muy grave está pasando. Está en el almacén y yo necesito ayuda. Ahora. El oficial me aseguró que un equipo estaba en camino, pero algo en su voz me hizo dudar. La certeza no estaba ahí, el alivio no llegaba. Me pidió que esperara, pero esperar no era una opción. El vacío en el teléfono fue como una cuerda apretando mi garganta. Y como si fuera una señal, el rastreo en el celular parpadeó de nuevo. Ahora estaba aún más lejos. No sabía qué hacer, pero sabía que el tiempo se agotaba. Respiraba con dificultad, el aire parecía demasiado denso. Cada movimiento dentro de la casa sonaba demasiado alto. Miré por la ventana, hacia las calles vacías afuera. La ciudad estaba en silencio y el mundo parecía girar sin mí. Pero lo sabía. Sabía que mi vida, la vida de Jake, la de los niños, estaba en juego. Y ya no podía quedarme aquí esperando. La decisión estaba tomada. Tenía que ir hasta él. No sabía qué haría cuando llegara, pero por alguna razón, en ese momento, no había otra opción. Lo último que escuché fue el sonido de mi propio nombre en el teléfono. Necesitaba actuar. A partir de ahora, nada sería igual. Sabía que algo dentro de mí había cambiado. El miedo ya no me paralizaba como antes. Algo más fuerte, una determinación creciente, se apoderaba de mí. No podía esperar más, no más. Cada segundo que pasaba, aumentaba la presión en mi pecho, como si una cuerda invisible se apretara con cada movimiento. Miraba el celular, los rastros de Jake, y me preguntaba cuánto tiempo aguantaría. ¿Cuánto tiempo aguantarían los niños? El escalofrío en mi espalda ya no era solo miedo. Era la sensación de que algo grande estaba por suceder. No sabía qué, pero sabía que si no hacía nada, lo único que quedaría sería el arrepentimiento. El teléfono seguía sin servicio, la línea seguía cortada. La policía dijo que la unidad estaba en camino, pero la voz del operador no transmitía urgencia. Ya no sabía en quién confiar. La sensación de urgencia, de impotencia, me estaba consumiendo. Lo único que quedaba era actuar, y actuar rápido. Respiré hondo, intentando alejar la duda que me atormentaba. No era policía. No tenía entrenamiento para lidiar con algo como esto. Pero la realidad era que no tenía opción. Jake estaba allí, herido. Los niños estaban allí, indefensos. Y lo único que tenía era la convicción de que no podía quedarme, quieta, esperando a que algo pasara. No sabía exactamente qué podía hacer, pero sabía que, si no hacía nada, las consecuencias serían peores. Cerré los ojos por un momento, permitiéndome sentir el peso de la responsabilidad, pero enseguida, el impulso de actuar se impuso. Me levanté de la silla, el sonido de mi propio movimiento resonando fuerte en la casa silenciosa. El teléfono estaba en mi mano, y con un agarre firme comencé a marcar los números. La llamada tardó en conectarse, pero cuando finalmente la voz de la policía sonó del otro lado, hablé sin dudar, mi voz saliendo apresurada, ahogada por la tensión. Necesito refuerzos. Voy hacia el lugar. Jake está allí. Los niños están allí. No puedo esperar más. No me importaba lo que pasaría después, no ahora. ¿Qué pasaría si iba hasta allí? No tenía forma de saberlo, pero lo que sabía, con una claridad que cortaba como un cuchillo,
era que mi esposo, los niños, todos dependían de mí ahora. Ya no tenía la opción de ser una espectadora. Necesitaba actuar. Di un paso hacia la puerta, y entonces, en el mismo momento en que la llave giró en la cerradura, una sensación de alerta recorrió mi cuerpo. El miedo volvió, pero esta vez no era paralizante. Era una fuerza que me impulsaba. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, que me estaba arriesgando de una manera que nadie podría entender. Pero la verdad era que ya estaba más allá del punto de retorno. Jake me necesitaba. Los niños me necesitaban. Y nada más importaba. El camino hasta el almacén parecía cada vez más largo mientras conducía. La ciudad, normalmente tranquila, estaba en silencio, como si el mundo entero estuviera en pausa, esperando que algo sucediera. Las calles vacías me daban una sensación inquietante de que el tiempo se había detenido para mí, que todo lo que había sucedido hasta ahora no era más que un preludio. No sabía qué me esperaba allí, pero sabía que mi vida, la vida de 1906, todos, dependía de mi acción. El miedo se transformó en una fuerza pura, cruda. Cada curva parecía llevarme más cerca de la delgada línea entre lo que sabía y lo que no quería entender. Detuve el auto a una distancia prudente del almacén, el lugar oscuro y silencioso frente a mí, como una enorme boca abierta esperando para devorarme. Miré el celular una última vez. El rastreo seguía mostrando la ubicación de Jake. Él estaba allí. Estaba esperando. No sabía qué haría cuando lo encontrara, pero sabía que no había vuelta atrás. Respiré hondo, casi como si quisiera tragarme la ansiedad, pero todo lo que sentí fue una ira silenciosa. Ira contra mí misma por no haber actuado antes. Ira contra la situación, que no me dejaba otra opción más que seguir adelante. Estaba a punto de cruzar una línea, de entrar en un lugar del que tal vez no podría salir. Pero en ese momento, todo lo que sabía era que no tenía otra opción. Iba a entrar. Y al hacerlo, me estaba entregando a lo desconocido, a lo que fuera que me esperara. Y al hacerlo, también estaba tomando la última decisión de mi vida. Ya no tenía miedo. No ahora. Con un movimiento rápido, destrabé la puerta del auto y salí hacia la oscuridad. El sonido de mis pasos parecía amortiguado por el concreto, frío bajo mis pies. El aire estaba pesado, denso, y la oscuridad a mi alrededor me envolvía como un manto, oscureciendo cada uno de mis movimientos. Estaba allí, en el lugar donde todo podía terminar. El almacén frente a mí parecía un monstruo, devorándolo todo a su alrededor. La tenue luz de las farolas dispersas no era suficiente para iluminar el espacio, creando sombras que danzaban en las paredes, como si el propio lugar estuviera vivo, esperando mi llegada. El rastreo en mi celular aún mostraba a Jake. Sabía que estaba allí, pero con cada paso que daba, la sensación de distancia aumentaba. Él estaba en peligro, más de lo que podía imaginar. No sabía qué haría cuando lo encontrara, pero sabía que cualquier decisión debía tomarse rápido. Y entonces el sonido que rompió el aire me hizo congelarme. Disparos. Sabía que la policía no llegaría a tiempo. Sabía que solo me tenía a mí misma. Y tenía que hacer algo. Con el celular en la mano, temblando, llamé rápidamente a la policía, una vez más. La voz del operador fue automática, sin comprender el peso de mi urgencia. Me pidió que esperara. ¿Esperar? ¿Cómo? Estaba a punto de perder a mi esposo. Estaba viendo el final de todo. El miedo me envolvió de una manera que no sabía que era posible. No podía esperar. No más. No pensé más. Corrí hacia el almacén, sin dudarlo. Las puertas de metal estaban oxidadas, pero cedieron ante la fuerza del momento. Al empujar para entrar, sabía que cada paso podría ser el último. Entré con cuidado, mis oídos atentos a cada sonido que surgía. Había movimiento. Algo estaba ocurriendo, y todo me decía que ya no podía retroceder. A medida que me acercaba al lugar donde sabía que estaba Jake, el sonido de las voces y los pasos se intensificaba. La tensión se instalaba en mi pecho, apretándome, oprimiéndome, dejándome sin aliento. De repente, vi su figura. Jake estaba allí, tendido en el suelo, con los ojos cerrados, su cuerpo inmóvil, y la escena a su alrededor era caótica. Los criminales, con Victor Kane al frente, intentaban organizar la resistencia, pero vi en sus rostros el desespero. No sabían qué hacer, no sabían que estaban a punto de ser rodeados. No podía gritar,
No podía pedir ayuda. Tenía que hacer algo ahora, antes de que fuera demasiado tarde. Vi lo que tenía que hacer, y con un movimiento rápido, me agaché, empujando mi cuerpo hacia las sombras, evitando ser vista. El sonido de las voces y los disparos continuaba entrelazándose, una danza frenética de supervivencia y miedo. En el momento exacto en que me vieron, cuando la sorpresa en sus ojos se transformó en ira, supe que la batalla comenzaba ahora. No tenía nada más que mi determinación, mi valentía, la necesidad de salvar la vida de Jake y de todos esos niños. El pensamiento de que algo tan brutal estaba ocurriendo allí y que yo tenía el poder de cambiarlo, me hizo avanzar. Sentí el peso de las decisiones acumulándose en mí. Cada elección que hacía tenía el potencial de alterar el rumbo de todo. Sabía que, con cada paso que daba, me adentraba más en la oscuridad. Pero ¿qué más podía hacer? Estaba allí para salvar vidas, para actuar antes de que todo se perdiera. Lo que sucedió después fue un torbellino. Ellos atacaron. Yo reaccioné. La lucha fue más intensa de lo que imaginaba. No había espacio para arrepentimientos. No había tiempo para preguntas. La adrenalina me impulsaba. Cada movimiento me acercaba más a Jake. Estaba a punto de alcanzarlo cuando escuché un estruendo y, luego, el sonido de la rendición. Fuera lo que fuese que había ocurrido, sabía que la guerra se estaba ganando. Lo que parecía el final, en realidad, estaba transformándose en un nuevo comienzo. Pero aún no era el fin. La última batalla estaba por venir. Ahora tenía que actuar rápido. Los niños me necesitaban. Jake me necesitaba. Aún no sabía qué sería de nosotros, pero algo era seguro. Nada volvería a ser igual. El silencio tras el caos era ensordecedor. No sabía con certeza lo que sentía en ese momento. Una mezcla de alivio y un vacío profundo que me consumía por dentro. Cuando los criminales se rindieron, fue como si un peso inmenso se hubiera levantado de mis hombros. Pero, al mismo tiempo, una nueva tensión se apoderó de mí. Lo que había presenciado esa noche seguía demasiado presente. El sufrimiento de los niños, los ojos aterrorizados que ahora estaban frente a mí. Miré a mi alrededor, buscando a Jake, y mi corazón casi se detuvo cuando lo encontré. Estaba sentado en el suelo, apoyado contra una columna, pálido y con un semblante exhausto, pero vivo. El alivio invadió mi cuerpo de forma abrupta, pero pronto el pánico regresó. Parecía estar herido, más de lo que había imaginado. La sangre en su camisa y su mirada distante indicaban que, de alguna manera, estaba en estado de shock. No pude ir hacia él de inmediato. Los niños estaban siendo sacados de sus jaulas improvisadas, uno por uno, todos tan pequeños, tan vulnerables, con miradas perdidas de quienes ya habían dejado de esperar ayuda. Observé sus rostros, las marcas de la tortura, las almas rotas, y sentí un nudo apretándose en mi garganta. No podía imaginar lo que esos niños habían enfrentado, lo que tendrían que superar para recuperar sus vidas. Pero al ver a esas familias reunirse, supe que mi lucha no había sido en vano. Había sido parte de algo más grande que yo misma. El sonido de las voces me devolvió a la realidad de lo que estaba ocurriendo. Los padres estaban llegando, algunos todavía en shock, otros llorando de alegría, mientras los niños los abrazaban con una gratitud casi silenciosa. Pero, en el fondo, lo que más me marcó fue la mirada de las madres, una mezcla de amor incondicional y miedo por lo que aún podría venir. No había palabras suficientes para describir la intensidad de esa escena. ¿Qué podía decir alguien ante tanto dolor y alivio al mismo tiempo? Pero sabía que Jake todavía me necesitaba. No estaba bien. El médico ya estaba allí, tratando de atenderlo, pero sus ojos seguían fijos en mí, como si intentara hablarme sin palabras. Me acerqué, con cautela, intentando no ser la única cosa que lo mantuviera en pie. Su respiración era irregular, y podía ver el esfuerzo que hacía para mantenerse consciente. «Jake». Mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. Levantó la mano, intentó sonreír, pero el dolor seguía marcado en su rostro. Me quedé allí, a su lado, sin saber qué decir, solo esperando. No necesitaba palabras. Necesitaba cuidados, y sabía que la situación era crítica. Pero la batalla más importante ahora era asegurarme de que los niños estuvieran a salvo. Y Jake, él necesitaba tiempo para recuperarse. Pero los niños no podían esperar. No ahora.
Los policías alrededor comenzaron a organizar la salida de los niños, y fue cuando vi a los últimos ser llevados a los autos de rescate que una sensación de paz empezó a invadirme. La misión estaba cumplida. Estábamos en el final de todo, pero al mismo tiempo sabía que el inicio de un nuevo capítulo para todas esas vidas apenas estaba comenzando. Miré una última vez a Jake. Todavía estaba allí, pero más tranquilo, más seguro, y las manos de quienes me rodeaban ahora lo cuidaban. Sabía que estaría bien. El resto, los niños, los padres, todos habían sido salvados por aquellos que, sin dudarlo, lo dieron todo para que eso sucediera. Y yo había hecho más de lo que jamás imaginé. Yo, que antes veía mi papel como el de una simple espectadora, ahora entendía la grandeza de lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Pero no había tiempo para descansar. Las familias comenzaban a irse y el miedo aún flotaba en el aire. ¿Qué vendría después? ¿Qué pasaría con los criminales? Con Victor Kane, con todos los involucrados. Sabía que el fin de la operación no significaba el fin de la lucha, pero eso ahora no me importaba. Los niños estaban a salvo, las familias estaban a salvo, y, por un momento, finalmente podía respirar. Lo último que escuché fue una sirena, distante, pero que aún así parecía llenar el vacío que nos rodeaba. El sonido de la vida regresando, el sonido de un nuevo comienzo, el sonido de una historia que, incluso después de todo, aún necesitaba ser contada. El sol empezaba a salir cuando finalmente salí del hospital. El cielo aún cargaba la oscuridad de las primeras horas de la mañana, pero algo en el aire se sentía más ligero. Como si el mundo estuviera lentamente volviendo a su lugar, después de todo lo que había sucedido. El peso que había llevado durante toda esa noche seguía en mí, pero había una nueva sensación, algo que no podía explicar, pero que estaba allí, dentro de mí, desde el momento en que vi a los niños siendo rescatados. Una sensación de que, por más que me hubiera perdido en el camino, ahora había encontrado algo más importante, una versión de mí misma que nunca supe que existía. Mirando hacia el futuro, sabía que no sería fácil. Las secuelas de aquella noche aún estaban por venir. Victor Kane y sus cómplices serían juzgados, procesados, pero lo que realmente me atormentaba era qué pasaría con los niños. Volverían a sus hogares, pero nada en el mundo podría borrar lo que vivieron. Quería poder hacer más por ellos. Quería proteger cada una de las pequeñas vidas que encontré allí. Pero sabía que mi papel en ese momento había terminado. Ahora estaban en buenas manos, con terapeutas y familias dispuestas a darles una oportunidad de comenzar de nuevo. Pero, en algún rincón de mi mente, sabía que las cicatrices más profundas no serían las visibles, sino las que se formarían en sus almas. ¿Y qué sería de mí? Ya no sabía qué me esperaba. Había una paz en mis acciones, una sensación de misión cumplida, pero ¿qué vendría después? ¿Qué pasaría con mi relación con Jake? Nada volvería a ser como antes. Eso lo sabía. No porque estuviéramos en peligro, sino porque ambos habíamos enfrentado algo tan grande, algo tan perturbador, que inevitablemente nuestras vidas cambiarían. Pero eso no era algo malo. No para nosotros. Sabía que nuestra relación, a pesar del sufrimiento, se fortalecería. Ya había sido puesta a prueba de una manera brutal, pero éramos más fuertes por ello. Y quizás esa era la verdadera esencia de lo que habíamos vivido. La prueba de que podemos soportar lo inimaginable, de que el dolor puede transformarnos, pero también puede acercarnos. La ciudad, poco a poco, comenzaba a recuperar su rutina. El movimiento en las calles era más frecuente. Las personas salían de sus casas, con sus rostros aún cargados de sueño, sin saber lo que había sucedido aquella madrugada. Para ellos, era solo un día más. Para mí, era el comienzo de un nuevo capítulo, pero de alguna manera sabía que nunca volvería a ser la misma. La mujer que salió de aquel almacén era más fuerte, más consciente de su valor y de sus capacidades, y aunque el miedo y el dolor aún estuvieran presentes, ya no podían controlarme. Jake despertó más tarde, y yo estaba allí, a su lado, como siempre lo había estado, pero ahora con una comprensión diferente de lo que significaba ser su compañera. Ya no éramos solo dos personas viviendo en un mundo común. Habíamos sido forjados juntos en el fuego,
y eso nos uniría para siempre. Me miró, sus ojos aún cansados, pero con una sonrisa genuina, esa sonrisa que me hacía saber que todo estaría bien. Tomó mi mano y con un suspiro dijo: «Pasamos por esto juntos, y eso es lo que importa». Esas palabras, simples pero poderosas, llenaron el vacío que quedaba. No importaba lo que nos deparara el futuro, lo que logramos aquella noche estaba más allá de las palabras. Ya no importaban el miedo o la incertidumbre. Lo que importaba era que, juntos, fuimos capaces de transformar la oscuridad en luz, de salvar vidas y, de alguna manera, salvar la nuestra. Mientras los primeros rayos del sol entraban por la ventana, supe que estaba lista para seguir adelante. El miedo que antes me paralizaba ahora era un impulso para la acción. Lo que sucedió esa noche no sería olvidado, pero, de alguna manera, todo eso formaba parte de quien era ahora, una mujer que al final encontró coraje donde creía que no existía, y en el fondo sabía que ese coraje sería suficiente para seguir avanzando. Sonreí, con una sensación de alivio finalmente llenando mi ser. El futuro estaba frente a nosotros, y sin importar lo que viniera, sabía que sería capaz de enfrentarlo. Y lo más importante, sabía que no estaría sola.